terminó siendo un resultado lamentable, doloroso, tremendo, trágico, como fue el atentado simultáneo en la ciudad de París el día viernes. Y por eso con Fernando conversamos, antes de entrar al programa, en la reunión de pauta, de cómo se ha ido fortaleciendo lo que hoy se conoce como Estado Islámico, que en su minuto fue ISIS, que antes fue parte de Al-Qaeda, este grupo terrorista que también dirigía Osama Bin Laden. ISIS en un minuto se escinde de Al-Qaeda porque siente que es demasiado superficial, por decirlo cariñosamente, como ellos veían finalmente los dictados desde la religión musulmana de lo que tenía que ser la integración árabe y fundamentalmente la integración de este grupo radical. Fíjate, Fernando, que el grupo ISIS, que hoy día es el Estado Islámico, cuando Bush fue que el 2004 inicia la invasión a Irak y terminan finalmente con el asesinato de Saddam Hussein, hubo mucha gente de Al-Qaeda detenida. Y la ejecución de Saddam Hussein. La ejecución, el asesinato de Saddam Hussein, hubo mucha gente detenida, y entre eso, mucha gente del grupo Al-Qaeda que era de primera línea, y una de las personas que más se caracterizó en ese minuto por tener protagonismo era quien hoy día se hace llamar al-Baghdadi. Hoy día tiene 44 años, en esa época tiene que haber sido 30 y algo, y él empieza a conversar con ciertos generales de Al-Qaeda y de ahí se salen finalmente formando el grupo ISIS. Hoy día es el califa, porque lo que terminó transformándose ISIS en Estado Islámico fue en un territorio de 90.000 kilómetros cuadrados, 50.000 combatientes, 12.000 occidentales. Dentro de estos, ellos tienen un territorio que tiene dos capitales, una está en Irak, que es Mosul, la otra es Raqqa, Siria, porque se extiende a los dos países, 9 ministerios. El califa, que es el representante del profeta Mahoma, es justamente al-Baghdadi, que tiene 12 representantes, al-Anbari en Siria, con 5 gobernadores, y al-Turkmaní en Irak, con 7 gobernadores. O sea, acá estamos hablando de un grupo que va más allá de 4, 5, 10, 20, 100, 300, 400 fanáticos religiosos, o como se conocían anteriormente grupos como Al-Qaeda, como Hezbollah. Acá ellos tienen territorio, tienen más de 2.000 millones de dólares, y la fuente de su riqueza proviene justamente de las bases petroleras en Irak, en Siria, pero también de los secuestros, también de los contrabandos de crudo y también de las extorsiones. No, y no solamente eso, del aporte indirecto, escondido y hipócrita de algunas naciones árabes, que como Arabia Saudita y otras, que se han enriquecido con el petróleo, que son apenas un poco menos extremistas que estos grupos. En Arabia Saudita, recordemos, se ejecutaba a mujeres por conducir por las cosas más normales, digamos. Un adulterio es un pecado, si usted quiere, un delito, póngale el nombre que quiera, pero las han matado a peñascazos, lapidación. Las han lapidado. A otras mujeres las han condenado por tratar de manejar un taxi. Es un país extremadamente primitivo, como otros de los de estas entidades que no puedo llamarlas estados, casi que son sultanatos, principados algunos árabes, hablan de Daesh hoy día, dedicados, espérate, ya voy a llegar a ese. Entonces, estos países que por un lado nos venden y tienen negocios con Occidente, por otro lado son los principales financistas de las madrazas, de las instituciones religiosas y doctrinarias que predican el odio y reclutan a millones de jóvenes, niños que son siempre tan inocentes y tan víctimas del primer tontón que les viene a predicar cualquier cosa. Así que eso por un lado. Ahora, efectivamente, como tú dices, este ya no es una banda terrorista, este es un Estado. Tiene territorio, tiene Fuerzas Armadas, ministerio, es un Estado, no es una banda como era. Al-Qaeda era una banda, era una organización, llamémosla de combatientes, como les gusta aquí en Chile usar esa expresión. Esto es un Estado y así la ha tratado y los va a tratar Hollande, el presidente de Francia, que dice que no se trata de contener, sino de destruir al Estado Islámico. Este es un Estado y efectivamente hay que destruirlo. Ahora, ¿por qué hay que destruirlo? Porque es un Estado que le ha declarado, por así decirlo, la guerra a todos los infieles, que somos todos nosotros. Primero, por supuesto, los que están más cerca, los que han tenido acción militar contra ellos, pero luego puede ser cualquiera. El día de mañana a lo mejor Chile, por ejemplo, hiciera algo más de lo que a ellos les parece conveniente en apoyo a Francia, podrían ponerlos en la lista también. Ahora,
¿Cuáles son las implicaciones de esta guerra? Porque esto es una guerra entre estados, el Estado Islámico, el Estado francés, el Estado norteamericano, etcétera. Las implicaciones de una guerra ya las vimos con las Torres Gemelas, y eso que ahí no había un Estado. Había, aunque sí, en cierto sentido sí, porque estaba el Estado talibán, que fue destruido rápidamente. Las implicaciones son de que una sociedad que está en guerra, como ha ocurrido en todas las guerras, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, tú no puedes luchar contra el adversario manteniendo o usando las mismas técnicas que propias de un Estado de Derecho que lucha simplemente contra un delincuente. Uh-huh. En Francia, por ejemplo, nos encontramos, lo están ellos confesando, que hay miles, creo que la cifra es 10.000 personas que están en las listas de sospechosos, pero no se puede mantener bajo vigilancia a 10.000 personas, y en el Estado de Derecho normal no se puede hacer nada mientras esos sospechosos no hagan algo. Es exactamente lo que pasó este Viernes Negro en París. Varios, o por lo menos uno de los miembros de estos grupos, estaba en las listas de sospechosos. Era un tipo que se sabía que había ido a Medio Oriente a entrenarse, se sabía que se había radicalizado, pero como todavía no había hecho nada, el Estado francés no hizo nada. Y como no hizo nada, vean ustedes lo que hizo este fulano. En otras palabras, no sirven los mecanismos normales de combate al delito. Fíjense, tú sabes que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón después del bombardeo de Pearl Harbor, ¿sabes tú lo que sucedió muy rápidamente en Estados Unidos? Uh-huh. Todas las personas de origen japonés, que eran bastantes, fueron llevadas a campos de concentración, que fue muy terrible, si tú quieres. Porque probablemente el 99,99% de esos japoneses no tenían ya nada que ver con Japón. Se sentían norteamericanos y no estaban apoyando en absoluto al emperador Hirohito y a la banda de militares que iniciaron las acciones contra Pearl Harbor. Y sin embargo, como no podían estar seguros los norteamericanos en ese momento de qué conducta iban a tener esos japoneses, de en qué sentido podían ayudar a los japoneses, de los cuales se temía una invasión en la costa del Pacífico en ese momento. Bueno, los tomaron y se los llevaron a todos retobados y los soltaron cuando terminó la guerra. Lo que yo estoy diciendo no es que en París tienen que tomar prisioneros a a las personas de origen árabe y que además son musulmanas. Estoy diciendo simplemente que hay muchas acciones que van a tener que hacerse que no se ajustan, perdone señora Lorena Fríes, a lo que podríamos llamar el Estado de Derecho convencional. De hecho, ya han anunciado Holanda una serie de iniciativas que claramente no coinciden exactamente con lo que podrían llamar las leyes republicanas. Holanda cuando cierre mezquitas donde no han disparado un tiro, pero se ha estado predicando el odio contra Occidente, bueno, va a estar haciendo algo que es contrario a lo que podríamos llamar la normalidad legal de un Estado republicano. Cuando expulse o le quite la ciudadanía a personas que han ido claramente a entrenarse y que para el día que a ellos se les ocurra van a atacar a Francia, también el gobierno francés se va a estar saliendo a lo que podríamos llamar la legalidad. Pero yo les pregunto, ¿qué quieren que haga un país en guerra? Un país en guerra está por definición, en cierto sentido, en un estado de ilegalidad. Está en un estado absoluto de peligro. Está corriendo riesgo la vida de sus ciudadanos y su vida y su subsistencia como Estado, como entidad política. Obviamente que los recursos, que los métodos que se utilizan en un estado de guerra son completamente distintos. En Estados Unidos, hace rato ya que se han implementado sistemas de vigilancia, o esto de Guantánamo, que ahora les parece tan terrible, porque han pasado los años, empiezan a olvidarse las cosas, no porque le guste a nadie ese tipo de medidas, sino porque no queda otro remedio. Europa ha entrado en guerra contra el Estado Islámico, y eso va a significar consecuencias para la frontera, consecuencias para las mezquitas, consecuencias para los jóvenes islamistas que se vayan a adoctrinar y que claramente se hayan radicalizado, aunque todavía no hayan hecho nada, porque un país no puede esperar que te pongan una bomba para tomar acción. Ayer François Hollande, que es el presidente de Francia, se reunió con las dos cámaras, con el Parlamento francés, para pedirles rápidamente que se pudiera avanzar en leyes que les dieran, en la línea de lo que decía Fernando, más mano o poder al Ejecutivo por sobre el judicial. Y en esto él señalaba, por ejemplo, no solamente la potestad de extender el estado de emergencia que decretó el mismo día viernes, incluso con cierre de fronteras, porque en Francia el Ejecutivo lo puede hacer solamente por 12 días, después tiene que pedir autorización. Él no quiere que el Parlamento le traspase esas facultades. Segundo, el poder investigar, incluso detener, sin necesidad de una orden judicial.
Eso, o sea, eso sería un grito para el Instituto de Derechos Humanos de todas maneras. Imagínate que le presentaron acá problemas por ir a visitar. A propósito de eso, si hubiera estado en París, el señor Joanón, el intendente de la Araucanía, habría dicho que este era un conflicto intercultural. Seguramente. Claro. Seguramente. Entonces, y en esa línea, después que él sale diciendo Francia está en guerra, porque eso fue lo que dijo ayer. Ayer así partió, Francia está en guerra, pero más allá de todo eso, no vamos a perder los valores de la democracia, de los derechos humanos y todo, pero nos vamos a defender, y por eso el día domingo ataca Raqqa, que es la capital de Siria, y el día de ayer vuelve a atacar otras ciudades donde existen aldeas, donde se concentran los finalmente guerrilleros del grupo del Estado Islámico. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Fernando, que es lo que se viene pensando políticamente e internamente. Cuando tú tienes hoy día en Francia a la población aterrorizada, porque lo que trataron de hacer el día viernes con 7 ataques simultáneos fue infundir temor, y lo lograron, aun cuando el día siguiente salieron a las calles. Hubo un blackout incluso para que la gente no pudiese tener acceso a noticias que instaló el gobierno por medidas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una líder al otro lado, a Hollande, muy bajo en las encuestas, y a Marine Le Pen, del Frente Nacional, con un discurso donde ayer sale diciendo no se puede permitir más el ingreso de refugiados, de inmigrantes, ya no con la justificación de que nos están quitando el empleo, no, ahora es con que antes atentaban contra los policías, antes atentaban con el ejército, hoy día es contra los franceses. Ese discurso no se le cae, Fernando, cuando 5 de los 7 terroristas que fueron abatidos por la policía francesa son ciudadanos franceses. Son ciudadanos franceses en el sentido que tienen carta de ciudadanía y todo lo demás, pero son de origen étnico, racial y cultural árabe y son musulmanes. En ese sentido tienen bien poco que ver con Francia, por mucho que tengan carta de ciudadanía. Todos los que participaron en esta cosa son de origen árabe islámico, son nietos o hijos de una población árabe que desde luego no tiene ningún problema con Francia, que se adaptaron, que son parte de la cultura y de la sociedad francesa, esos padres, pero estos jóvenes no les dan pelota, están en otra actitud. Son muy jóvenes, mucho más que lo que creo yo que Mariana Le Pen va como otros movimientos llamados de derecha en Europa, va a ganar aún más fuerza, porque hay un número creciente de europeos que sienten que Europa, el concepto mismo de Europa se está diluyendo con la sola presencia, además cada vez más grande de gente que de repente les ocupa calles completas rezando sus oraciones a la Meca, y que con generaciones nuevas que odian la patria que los acogió, las casas donde viven, el colegio que recibieron, todo lo que recibieron de Francia o de Alemania o donde sea, ahora resulta que es digno de ser odiado y destruido. Entonces Europa va hacia una situación completamente distinta. Yo creo que Mariana Le Pen va a tener muy buenas oportunidades, sobre todo si hay más atentados y más situaciones como esa, que probablemente las van a ver, de llegar al poder. Y lo mismo va a pasar en Holanda, donde es otro país donde estos movimientos nacionalistas, llamémoslo así, han crecido mucho. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Alemania. No sé, Alemania es un caso especial porque es un país que carga con una tremenda mochila de culpabilidad. Eso es lo que los hizo aceptar y sigue aceptando a cientos de miles de refugiados. Pero está empezando a crecer la oposición a la señora Merkel, porque francamente hay miedo. Hay miedo, y además hay un disgusto. Si seamos francos, a nadie le gusta convivir con personas que son completamente distintos a ti, y que incluso te miran, como hacen muchos musulmanes, como un apóstata, como un infiel, como un tipo condenado, como un tipo que no merece vivir, poco menos. Te miran como un pervertido. Mira el discurso de estos tipos que cometieron crímenes en París ahora este Viernes Negro. Estaban ahí en lugares de fiesta donde la gente va a comer o fueron a un concierto rock, y ya con eso eran todos unos corruptos, unos vendidos al demonio. Bueno, ¿quién quiere convivir con gente así?, pregunto yo. Yo no querría tener un vecino, ¿entiendes tú?, que empieza a gritar Alá Akbar todos los días y que me mira como a un herético, como un personaje infiel, como a un tipo que es hijo de Satán. No querría convivir con ese tipo. ¿Tú querrías? Tampoco. Ni con católicos fanáticos, ni con nada. No, bueno, pero los católicos fanáticos, la historia de los católicos fanáticos ya pasó hace rato, porque la religión cristiana tuvo su momento también de fanatismo feroz, pero eso ya pasó. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy día 20 estados norteamericanos se niegan a recibir inmigrantes. Y último dato para ir a la pausa. A diferencia, y lo mencionaba yo recién, de Al Qaeda, el promedio de edad de los combatientes del Estado Islámico no pasan de los 23 años, a raíz de lo que tú decías, de los jóvenes. ¿Y sabes tú
de los 50.000 combatientes, 12.000 son occidentales. ¿Cómo a esos occidentales los reclutan? A través de las redes sociales. Tienen un buen grupo de especialistas en informática, redes sociales dentro del Estado Islámico, y van capturando Facebook, Twitter, todas las plataformas tecnológicas que hay, van capturando señales de jóvenes, hombres y mujeres, que tengan ciertos señales en términos del fanatismo que yo pongo, y así los van reclutando. Los jóvenes son siempre reclutables por cualquier causa. Vamos a una pausa y ya volvemos con las cosas por su nombre.